Bien, mis amados hermanos, vamos así ya entonces, con la ayuda del Señor, a pasar al estudio de hoy, aquí en Profundizando la Biblia. Vamos a estar tratando el tema del día de hoy, que se titula, este tema preciosísimo, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. ¿Qué representa el agua en el bautismo? ¿Qué representa el agua en el bautismo? Es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, en el estudio de hoy, en Profundizando la Biblia. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal en YouTube. Ahí estamos 24 horas con estos temas con raíces hebreas y los usos y costumbres de las tierras judías. Así que el tema de hoy se titula ¿qué representa el agua en el bautismo? Y podemos ver, mis amados hermanos, que la mayoría de las personas tienen la idea de que el bautismo es algo que fue iniciado por Juan el Bautista. La gente tiene esa idea, no, porque después de Juan fue que se empezó a bautizar. Ahí fue que se conoció el bautismo. A partir de Juan, Juan fue el pionero. Muchas personas piensan eso, creen eso. Pero nos damos cuenta, mis amados, que aunque mucha gente piensa que fue iniciado por Juan el Bautista, que de allí surgió esta práctica cristiana, cree mucha gente. No fue de ahí que surgió. Entonces el bautismo es completamente judaico, es decir, era y sigue siendo una costumbre del pueblo de Israel. El pueblo judío, mis amados, practicaba la inmersión en aguas. Esto ellos lo hacían como un proceso de purificación espiritual, especialmente en relación y por diferentes tipos de impureza, como lo podemos ver. La inmersión en el hebreo, mis amados, se le conoce como milkbah. Milkbah. Esta palabra literalmente significa, del hebreo al español, reunión de aguas. Reunión de aguas. Por lo que la construcción de esta piscina de agua era más importante, mis amados hermanos, que la construcción de una sinagoga. Esto representaba para ellos más importancia que una sinagoga. Pero esta agua también podemos darnos cuenta también, mis amados, que tenía que venir del río o manantiales, porque eran consideradas Mayin Hayin, aguas vivas. Mayin Hayin en hebreo, traducido al español, aguas vivas. Tenían que ser aguas vivas para ellos bautizarlo o introducir a la persona. De hecho, podemos también ver que habían muchas de estas piscinas que eran de inmersión en el templo de Jerusalén. Entonces esto lo hacían ellos para el uso de los sacerdotes, e incluso también había una que era especial del sumo sacerdote. Y también podemos ver que la inmersión, mis amados, era tan importante que ocurría antes de que el sumo sacerdote oficiara el servicio en Yom Kippur, en la fiesta que ellos hacen, que todavía sigue vigente, de Yom Kippur, del Día del Perdón. Antes de que los sacerdotes oficiaran los servicios regulares en el templo, antes de que cada persona, mis amados, entrara al templo, y hasta antes que un escriba escribiera la Torá, se hacía esto. Esto lo hacían ellos en el nombre de Dios. Entonces, la tradición dice, mis amados, que fue el escriba Esdras el que había decretado que cada varón debía ir a las aguas de inmersión. Eso fue Esdras, que podemos ver que pudo hacer esto, mis amados hermanos, impuso esto en Israel. A partir de ahí fue, mis amados, que se empezó a introducir a las personas en aguas. Y por eso podemos ver que el escriba Esdras, que había decretado que cada varón debía ir a las aguas, a estas aguas que eran de inmersión, antes de orar y antes de estudiar la Torá, tenía que ir a las aguas. También, mis amados, se dice que había un grupo de judíos que observaba la costumbre diaria de inmersión en preparación para la venida del Mesías. Entonces también podemos ver que los esenios era otro grupo que practicaba frecuentemente la inmersión en agua. Amén. Entonces, mis amados, además de todo esto, la inmersión era un requisito obligatorio tanto para el hombre como para la mujer que se convertía al judaísmo. Los rabinos, nos damos cuenta, mis amados, que consideraban la mikvah, reunión de aguas, como el útero del mundo. Y cuando el converso salía de las aguas, podemos darnos cuenta que para ello era considerado un nuevo nacimiento. Es decir,
la persona nacía de nuevo cuando se introducía al agua y salía del agua. Por eso vemos que Nicodemo no entendía que Yeshua le dijera al que tenía que nacer de nuevo, o sea, le dijo, tú tienes que nacer de nuevo, ya que en la mentalidad judía, ellos al nacer de un vientre judío, no tenía necesidad de nacer de nuevo. Entonces Yeshua le afirma que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, como la inmersión significaba un nuevo nacimiento, podemos darnos cuenta que el proselito era sumergido, mis amados hermanos, en el nombre de Dios, Lashem, Shamayim, donde ellos sumían, o ellos nos podemos dar cuenta que asumían el yugo del reino. Esto, mis amados hermanos, impuesto por las personas que lo bautizaban, Livin Mabil, juntamente con el surgimiento, mis amados hermanos, en las aguas, juntamente con el sumergimiento en las aguas, nos damos cuenta, mis amados, que la persona era salpicada con sangre. Todo esto, mis amados, era acompañado con el arrepentimiento, ya que sin el arrepentimiento ni el agua ni la sangre podían purificar a la persona. Entonces podemos ver que en la Biblia encontramos que el agua y la sangre son los dos principales agentes que ilustraban el ser limpiado por Dios, mis amados. Por eso es que al morir Yeshua en la cruz del Calvario, vemos que brota de su costado, mis amados, agua y sangre, porque ya esto se había anunciado y ese rito se venía haciendo y tenía que ser así. Y por eso es que usted ve que cuando el soldado le entra la lanza por el costado, sale del Señor, de Yeshua el Mesías, agua y sangre, como usted lo puede buscar en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 19, en el verso 34. Entonces, por eso es, mis amados, esta idea del lavamiento por agua, también lo vemos bien claro en el nuevo pacto. El arrepentirse, mis amados, también podemos ver, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo dijeron los discípulos, los apóstoles en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38, podemos ver esto. Entonces, amados hermanos, ¿y ahora qué es para levantarte, bautizarte y luego te lava de tus pecados invocando su nombre? Entonces, en Hechos lo podemos ver en el capítulo 22, en el verso 16. ¿Y ahora qué espera? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados invocando su nombre. Amén. Hechos capítulo 22, verso 16. Entonces nos damos cuenta que este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad, como dice Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 6. Entonces, amados hermanos, en la mentalidad hebrea, el lavamiento con agua es muy importante, tanto que el Talmud encontramos un comentario que dice, la limpieza va al lado de la santidad. De hecho, también, mis amados hermanos, nos damos cuenta de tres maneras de lavamiento con agua. Encontramos tanto en la Biblia como en las leyes rabínicas el lavamiento de las manos, el lavamiento de los pies y la inmersión completa del cuerpo en agua. Entonces también podemos ver que en la Torá encontramos que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies antes de entrar a servir en el templo y antes de acercarse al altar. ¿Te ve lo importante que es para los judíos el agua y para Dios y lo que significa? Entonces podemos ver que el Señor habló a Moisés y le dijo, hazte un lavamiento de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella también deben lavarse Aarón y sus hijos. También las manos y los pies tienen que lavárselo. Entonces, siempre que entra, mis amados hermanos, en la tienda de reunión, le dice él, cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por el fuego, deberán lavarse con agua las manos, los pies
para que no mueran. Esto era una manera de purificación, de lavamiento. Esto lo representaba en el mundo espiritual y en el mundo natural, el agua. Entonces, esta será una ley perpetua para Aarón y su descendiente por todas las generaciones. Cuando habla de perpetuo, habla para siempre, que eso iba a tener que seguirse haciendo siempre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, amado, que nosotros los cristianos, los llamados evangélicos, muchas veces dicen, no, que eso era en el Viejo Testamento, que ya eso pasó, que ya eso no hay que hacerlo. Ya eso se abolió. Hay que tener cuidado con eso, amado. Porque si él dijo que era perpetuo, que era para siempre, entonces usted no puede venir a decir ahora que no, que ya eso no debe hacerse y que ya eso pasó a la historia. Yo siempre soy de lo que digo y lo menciono casi en todos los estudios, que la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios, dice la misma Biblia, dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, si Él dijo eso, ¿por qué nosotros nos atrevemos a decir que ya eso pasó, que ya eso no hay que hacerlo, que ya eso está en el pasado? No, amado, hay que ser cuidadoso con eso. Amén. Él le dijo a Aarón que esto iba a ser para él, para sus hijos, para las generaciones, y que esto iba a ser perpetuo. En Éxodo capítulo 30, verso 17 al verso 21, y Éxodo capítulo 40, verso 30 y verso 32, se lo dijo. Entonces, de este pasaje, mis amados, es que los rabinos establecieron la tradición del lavamiento de las manos. Podemos ver que cada vez que se iba a hacer un acto religioso, porque tenían la mentalidad, mis amados, de tocar cualquier cosa común, lo hacían impuro según ellos interpretaron el pasaje de Levítico, que lo podemos ver en Levítico capítulo 15, en el verso 11. Usted puede ver ahí. Ellos establecieron la tradición del lavamiento de las manos antes de comer, que se le conocía como Mayim Rishonim, aguas primeras, y después de comer, mis amados, también podemos ver que Mayim Haromim, últimas aguas. De hecho, ellos decían que comer pan sin lavarse las manos, ni secarse las manos, era como comer pan impuro, y que también que era equivalente a cometer un acto inmoral, que también, según ellos, que te traería destrucción, o también pobreza. Oiga lo que ellos pensaban a que hiciera eso, le iba a traer destrucción y le iba a traer pobreza. Ahora, nos podemos dar cuenta que hay algo que debemos mencionar sobre el lavamiento de las manos, es que había ciertas especificaciones, es decir, las manos tenían que estar hacia arriba y el agua tenía que llegar hasta las muñecas de las manos, hasta las muñecas de las manos. Aunque en otro opinaban también, mis amados, que el agua debía llegar hasta los codos, Y esto también lo podemos ver en el Nuevo Pacto. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿y por qué siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Eso podemos verlo en Marcos capítulo 7, en el verso 5. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que muchos piensan que Jesús estaba en contra de las tradiciones de su pueblo. Pero en este pasaje, mis amados, no se está tratando el lavamiento de manos, sino de la costumbre, que si era hasta la muñeca o hasta el codo. Era eso lo que se discutía en ese momento, si hasta la muñeca o hasta el codo. Ya que en el mismo capítulo, pero en el verso 3, encontramos que cuando dice, si no se lavan las manos, en griego usa la palabra pumme, que significa lavarse hasta el codo. Y es que sobre el lavamiento de las manos, mis amados, habían 18 discrepancias. Sobre ese tema habían 18 discrepancias nos damos cuenta que entre la escuela de Hill Ferser y la escuela de Shimon Saduceo, Yeshua no estaba, mis amados, en contra de esta práctica, aunque se dice que fue establecida por el rey Salomón. Era practicada por los rabinos y también por los discípulos, siguiendo la costumbre, mis amados, que se hacía o que se decía, y habían sido instituidos por Elías. Amén. Entonces podemos ver, mis amados, pero Josafat también preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat,
el que servía a Elías. Segunda de Reyes capítulo 3, en el verso 11 podemos encontrar eso. Entonces nosotros, mis amados, no vemos nada en este pasaje, pero sí, vamos al hebreo, dice, el que echa agua en manos de Elías. O sea, se está refiriendo a alguien que echaba agua en manos de Elías, el sirviente, el seguidor de Elías. Por eso es que vemos que Yeshua les lavó los pies a sus discípulos, es decir, lo ordena como sus discípulos, pero a la vez lo ordena como sacerdotes cuando le lavó los pies. O sea, que es un significado más fuerte de lo que nosotros creemos, ¿no? Porque el Señor Yeshua le lavó los pies para humillarse, para que ellos vieran que Él era humilde, para que ellos también se humillaran, para que Pedro dejara su orgullo que tenía. No, amado, vean, mire aquí por qué fue que Él le lavó los pies, cuál es el contexto real, porque es que a veces queremos poner cualquier contexto, el que nosotros entendamos, creamos, no. Amén. Nosotros vemos, mis amados, no vemos nada en este pasaje, pero si vamos al hebreo, por eso es bueno irse a la Biblia, a lo que es la Torá, que es la Biblia original, que es donde está el original. La Torá es directo, mis amados hermanos, la palabra, lo que nosotros decimos el original. Entonces nos damos cuenta que cuando lo leemos del original, lo dice de otra forma. Dice, el que echaba agua en manos de Elías. Por eso es que vemos, mis amados, que Yeshua le lavó los pies a sus discípulos, le vuelvo y les repito, es decir, le ordena como sus discípulos, pero también a la misma vez lo ordena como sacerdote con ese lavado de pies. Ese es el verdadero contexto y el verdadero significado. Lo ordena como discípulo y lo ordena también como sacerdote cuando Él le lavó los pies. Ahora, volviendo a la inmersión de aguas, esto era algo, mis amados, que se practicaba por toda la comunidad en preparación para el día de Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, que todavía sigue vigente. Pero como dijimos anteriormente, tenía que ver con el arrepentimiento. Lo más probable, mis amados, es que fue en esa época cuando Juan aparece bautizando por el perdón de los pecados y cuando el mismo Yeshua inicia su ministerio. Aunque él estaba sin pecado, lo hace para cumplir con las tradiciones de su pueblo. Amén. Juan el Bautista, mis amados, no estaba haciendo nada nuevo. Lo impactante, mis amados, que él estaba declarando es que él le seguía uno que lo iba a bautizar con fuego, como lo dice Mateo capítulo 3 en el verso 11 y el verso 12. Mis amados, así que, ¿qué significa esto? Dirá usted. La respuesta la encontramos en la tradición que ellos tenían. Hay algo, mis amados, que debemos notar. Es la primera vez que se usa la palabra mikveh en las escrituras. La encontramos en el siguiente pasaje. Y al conjunto de aguas mikveh lo llamamos mar. En Génesis capítulo 1, verso 10. Lo llamamos mar. En la mentalidad hebrea, mis amados, ellos entendían que Dios había purificado la tierra en preparación para la creación de Adán. También Dios había purificado la tierra nuevamente con el diluvio. Y sabían que Dios había prometido no destruir la tierra nuevamente con agua. Pero ellos, mis amados, sabían que la tierra iba a ser purificada nuevamente por fuego en preparación, mis amados, para la venida del Mesías. Esta tradición, mis amados, de la purificación por el fuego, se le había servido y se le había sido revelada a Adán, como lo dice Flavio Josefo, y como lo vemos también en Segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 7. Así que hemos estado hablando hoy en Profundizando la Biblia, qué representa el agua en el bautismo, esperando que este estudio haya sido de bendición para su vida, haya sido de verdad sirva para que usted cada día se enamore más de las escrituras, usted busque más a Dios, seamos más fiel, cumplamos con su palabra. Yo espero que este tema de hoy sirva para que usted cada día ame más al Señor. Así es que hemos dado raíces hebreas, usos y costumbres de las tierras judías en el estudio de hoy. Síganos visitando en nuestro canal en YouTube, Profundizando la Biblia. Ahí estamos en audio siempre. Si es que Shalom Ulbrahot
Paz y bendiciones para todos ustedes y gracias por su tiempo. El pastor Raúl Álvarez con el estudio Profundizando la Biblia, que representa el agua en el bautismo. Shalom Ul Brahat.